Hola, hola, buenos días a todos. Soy Javi Solomeria de y esto es Mundo Romano capítulo 384. Previa de ese viaje que en unas horas tomará el equipo camino Fuenlabrada. Nosotros viajaremos mañana, os estoy leyendo en el chat que alguno también va. Bueno, pues no sé cuántas entradas van vendidas de las 200 que mandaron, pero pues bastante nos veremos por allí, ¿no? Por primera vez en Fuenlabrada, porque Fuenlabrada la otra vez que fuimos eh, no había posibilidad de comprar entradas en grada visitante porque no había grada visitante. El estadio estaba bastante destartalado. Cuando fuimos en Copa del Rey ya ni me acuerdo, si os digo la verdad. Fue un día entre semana y no me acuerdo demasiado bien. Pero el último partido en Liga fue victoria. La única vez que hemos ido allí en Liga, 0-1 gol de Lolo Pla. No viajaremos, creo que el equipo viaja esta tarde, creo, ¿eh? Creo que el equipo viaja esta tarde. Después de comer creo que salían para Fuenlabrada. La verdad que es un rival fuerte, fuera, como todos los rivales meritense en esta partido de liga, en este tramo de liga ya todo el mundo se juega cosas, por tanto todos los rivales son fuertes. Era en Puente de Diciembre cuando jugamos, no, y aparte yo creo que fue la verdad, todavía no vendía entradas para equipos rivales, ¿no? Me suena de ver eh, gente detrás de aquella valla que hay enfrente de tribuna. En lo de las porras que el nombre, ya no soy Juanito A de Mérida. Vale, Juan, pues dímelo después, cuando vaya a ser la porra, porque ahora no voy a abrir el Excel de las porras todavía. Luego, recuérdamelo. O mándame un mensaje por Twitter si quieres, privado, y lo cambio. Todos los rivales son fuertes, muy rápido. Mira, eso me pasó en una retransmisión hace no mucho con Nono, que dije, no me acuerdo de equipo, oye, pues este equipo es muy potente a balón parado. Y me dijo, pues sí, dicen lo mismo siempre. Y la verdad es que sí, decimos lo mismo que hay siempre. Es verdad que el Fuenlabrada, para mí ha rendido por encima de lo que yo esperaba. A mí el Fuenlabrada me da muy mala imagen a principio de temporada, muy, muy mala imagen. Muy mala sensación de que iba a ser uno de los que iba a estar muy abajo. Pero luego tiene una serie de futbolistas competitivos, lo he dicho alguna vez, que a mí me gusta mucho tener un par de ellos en plantilla, mismo Fer Ruiz, mismo Álvaro Barbosa cuando está bien físicamente, por ejemplo, o Sergio Aguza, o Moyano, son futbolistas que uno o dos en plantilla a mí me parecen fantásticos, la verdad. ¿Se podrán comprar las entradas allí en el estadio? Quizás para grada visitante no, no lo sé, pero quizás para grada visitante no, suele hacerse así. ¿Eh? Bueno, vamos con nuestra previa habitual, vamos con nuestro ritmo habitual de esta previa número 33 de la temporada. Ya solo quedan, después de esta quedarán 4. Por tanto, quien quiera premios tiene que empezar a espabilar, a no ser que sea Lolo Mérida o a no ser que sea Romanito Mérida en los pronósticos, que son los líderes y además con ciertas diferencias. ¿Grada visitante es un fondo? La verdad es que no lo sé. Bueno, pues es verdad que pueden quedar 8 previas, sin vale. No me termino de acostumbrar a eso, ¿eh? No me termino de acostumbrar a eso. Ah, me refería a que el día del Ceuta no va a haber previa, por eso he dicho 5. Pero no me termino de acostumbrar que posiblemente en playoff pues también haya previa, si nos metemos en playoff, ojalá. Lateral de preferencia, no me acuerdo, Nando. La grada nueva era allí al fondo, conforme está tribuna, a la derecha, enfrente, ¿no? Creo recordar, pero ya no me acuerdo. ¿Cómo valora la victoria de Ibiza? Bueno, yo sabes que yo siempre prefiero empates de los rivales, empates, 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 empates. Si tenía que ganar uno, pues creo que nos venía mejor el Ibiza, pero a mí me hubiera gustado más un empate. Dicho esto, el Mérida empatando en Fuenlabrada hubiera ocurrido lo que hubiera ocurrido ayer, seguiría siendo equipo de playoff. Por tanto, ahora mismo el Mérida solo tiene que pensar en sí mismo, pero es cierto que la salida no sé si visteis el partido, la salida del Sevilla Atlético fue buena. De hecho, en los primeros 10-15 minutos me pareció superior al Ibiza, pero en cuanto marca el Ibiza, el Sevilla Atlético realmente apenas se le vio, apenas fue capaz de llegar a la portería del rival. Tuvo un disparo al larguero en la segunda parte, pero para lo que es el Sevilla, me pareció un equipo vulnerable, un equipo que cometió errores que no suele cometer en transiciones. Luego también tuvo esa pizca mala suerte, ¿no? El segundo gol es un gol de broma prácticamente. Bueno, y sin prácticamente, es un broma, es un gol de broma. ¿Nos mete presión? No, ni mucho menos. Al revés, yo creo que el que va por detrás, que es el Sevilla Atlético, ha perdido. Por tanto, el Mérida tiene que depender de sí mismo y no tiene que pensar en mucho más, la verdad. Bueno, empezamos con nuestro futbolista oculto de hoy antes de escuchar a Guilló, que de Guilló hay bastantes cortes. He cambiado hace un momento el orden de las pistas porque creo que hoy es más sencillo que otras semanas. Las pistas son muy claras. Esta es la clasificación del futbolista oculto a día de hoy, con Lolo Mérida 26 puntos y Sebas Bañani 20. Sebas es prácticamente el único que puede incordiar ya un poco a Lolo, que bueno, si acertáis pronto en cuanto a pistas en
en esta previa y en la próxima, bueno, cualquiera se puede meter ahí cerca. Hoy ojalá pierdan Hércules y Atlético de Madrid B. Hoy, ¿qué dos partidos hay? Porque sé que hay dos partidos. No, pero hoy juegan Hércules y Atlético de Madrid B. Hoy es el Ceuta, ¿no? Ceuta Marbella me suena. El Hércules es hoy, pero el Atlético de Madrid B es mañana. Ceuta Marbella, Betis B, Hércules son los dos partidos de hoy, los dos juntos a las 6 de la tarde. El Atlético de Madrid juega mañana a las 12 ante el Alcoyano. Ojalá pierdan Hércules y Atlético de Madrid. Ah, te refieres a Ceuta. Bueno, pues yo casi prefiero que pierda el Atlético de Madrid B con respecto a Ceuta. Bueno, os doy la primera pista del futbolista oculto de hoy. Marcando él, todo victorias menos un empate. Cada vez que marcó, ganamos siempre, menos un partido que empatamos. ¿Crees, Javi, que en caso de sacar una victoria? Hombre, yo creo que, Sergio, si ganamos hoy, perdón, si ganamos mañana, es prácticamente decir estamos en playoff casi. Es que yo creo que ganándolo de casa nos puede dar, imagínate ganar fuera. Yo creo que sí, un paso enorme, enorme. Lolo Pla, Javi Eslava, Luciano, son vuestros primeros nombres. David Cans. No recuerdo si con David Cans marcando empatamos algún día, que con David Cans igual marcando ganamos siempre, por aquel año en tercera, ya sabes. La Rubia. El partido contra el Castilla el domingo, sí, el partido contra el Castilla es un horario terrible para hacer buena taquilla, pero terrible, terrible. Bruno Cheroy, a ver, Alf, que lo recordáramos ayer o antes de ayer en el grupo de WhatsApp no significaba que lo fuéramos a ver. Pereira, Sandoval, Cinta. Estáis pensando todos en delanteros. Nacho, bueno, mira, el primer no delantero. Nacho González. Bueno, Ameridista ha dicho Cans y yo he tomado por referencia a David Cans. Igual se refería a Héctor Cans. Hay que ser un poquito más concreto, ¿eh? ¿Crees que el punto de visión del equipo fue en Alcoy? Bueno, desde entonces el equipo en Alicante también sumó. No sé si llamarlo punto de inflexión, la verdad. Bueno, vamos con Guilló, que tengo bastantes cortes, aunque algunos los voy a poner. Juanjo en tercera, Juanjo Serrano. Juanjo Serrano que viene en el papá mamá de hoy. Pero no es el futbolista oculto. Primero, sobre Guilló, había bastantes cortes sobre Guilló, sobre el cambio de propiedad, pero solo voy a poner uno sobre la noticia de la semana, evidentemente. Bueno, pues una línea de continuación de lo que se estaba haciendo, pero lógicamente pues un paso más adelante para el club. Son muy buenas noticias, creo, para el club, para la ciudad, para el proyecto. Tienen experiencia en el Brentford era una situación similar, en una tercera categoría, y poco a poco, con trabajo y haciendo las cosas bien, pues fueron subiendo, y ahora ya llevan años disputando la Premier, así que ojalá sea el mismo ejemplo y Mérida dentro de unos años se vea en una situación similar. Dentro del club creo que va a cambiar poco, las cosas ya se estaban haciendo muy bien, y a nosotros, en cuanto ahí abajo, nos repercute poco de aquí a final de temporada. Va a seguir todo igual, así que el año que viene seguramente pues habrá algún cambio, pero ahora a nosotros no nos cambia absolutamente nada. Bueno, no creo que afecte mucho a la plantilla. ¿Cómo quedamos la semana que se anunció? Bueno, yo recuerdo que se anunció después de la derrota contra el Moralo en Copa Federación, ¿no? Fuimos a Don Benito, creo que fue. Pues si se anunció antes fue un empate en Don Benito. En Don Benito un empate a 2. Yo cada vez tengo más duda que está en la noticia. No sé, tengo algo que no sé. Alf, bueno, tú siempre eres el habitual pesimista. Yo creo que es una muy buena noticia para el Mérida, sí. Bueno, y por último sobre este tema, la de G. Fernán y su despedida. No sé si seguirá de la misma forma, pero ya te digo, hemos tenido una relación muy, muy cercana. Semana a semana hemos ido hablando, debatiendo, viendo cosas de forma muy, como te digo, muy sana, y me ha servido mucho también muchas veces esa opinión, ese debate. Me ha encantado, sinceramente, durante esta temporada. Y nada, me ha agradecido el trabajo, que habíamos hecho un trabajo increíble, que estaba muy contento, y también de dejar el club en las manos que lo deja. Es un tema a resolver, ¿no? Como esa participación tan activa de Mark Heffernan en todo lo que eran los entrenamientos del equipo. Pues cómo va a quedar estos 12 meses que va a seguir como asesor. Si esta gente que viene de fuera van a ser parecidos, ¿no? Pero dicho esto, ya este tema sí que queda atrás y empezamos a hablar del Fuenlabrada. Fuenlabrada compite muy muy bien. Desde que llegó Diego, el nuevo entrenador, en la primera vuelta, aquí nos hicieron un partido que incluso se quedan con algún jugador menos y nos crean ocasiones. Tenemos un despiste en la segunda parte que nos pudo costar caro,
y han ganado en muchos campos complicados. Han ganado el campo de Antequera, en casa es cierto que se le han ido partidos a veces por detalles, pero es un equipo hiper peligroso en el juego directo, hiper peligroso en el balón parado, muy peligroso, tienen gente muy ganadora, y ahora encima tienen jugadores que han dado un salto de nivel, que andan en muy buen momento. Está Sergio Aguza que ahora mismo anda muy bien, que Cedric, que juega con una libertad que te incomoda mucho la presión, que cuando tienen que ser asociativos lo son. Es un equipo que a mí sinceramente creo que va a poner las cosas muy difíciles a todos los partidos que tenga por delante. Y ya te digo, he visto muchos partidos del Fuenlabrada lógicamente durante esta semana. El Murcia gana y parece que gane limpio y tiene posibilidades perfectamente de empatarlo, gana al final con el 2-0 y saca una en la línea, por ejemplo. El Sevilla se lleva el partido en un córner al inicio y poco más. El Fuenlabrada es un equipo que nos va a poner las cosas muy complicadas. Es un equipo que compite muy bien y que tienes que tener muchísima concentración porque te puede hacer daño en cualquier faceta del juego. Fuenlabrada quizás es un equipo que si estás solo en casa no te pones a verlo, o no te da por poner a verlo, porque no es el equipo más divertido del mundo, o más atractivo del mundo, pero sí es un equipo bastante competitivo. Ya se está viendo el tema de planificación. Bueno, yo creo que eso ya hace tiempo que se están mirando futbolistas. Bastante tiempo, bastante tiempo. De hecho, seguro habrá alguno incluso firmado, posiblemente. Jugador oculto, Francis. Bueno, pues doy la segunda pista del futbolista oculto. Y es que en su debut generó 2 goles. Esto ya corta bastante, ¿eh? Corta bastante. Por eso digo que creo que el de hoy era bastante más sencillo. No es Akito. Qué bueno, Sebas. No es Akito. Akito debutó ante el Ceuta, ¿verdad? Ese fue su debut oficial. Y luego fuimos a Utebo en la Copa del Rey. Que, debutó en Talavera. No, en Talavera fue donde se... En Talavera debutó, ya me haces dudar. Sí, es posible. Sí, es posible, es posible. No, contra el Badajoz yo creo que fue su gran partido, pero no fue su debut. Barbosa. Dani Alonso, decís futbolista como futbolista oculto. Qué bueno era Dani Alonso y en qué poco se quedó, ¿eh? En el Mérida, y eso ascendimos, ¿no? Y él fue titular en el ascenso, pero yo creo que esperábamos algo más de él. Fuimos un equipo desnaturalizado ante el Hércules, lo seremos ante el Fuenla. No, sí, vamos a ser más, es más fácil preparar el partido como lo he preparado esta semana que la semana pasada. Tengo pues más claro lo que quiero hacer de lo que lo pude tener a final de semana pasada, porque como tú dices se me cayeron piezas que en principio contaba que iban a ser titulares. Y ahora, bueno, tengo más fácil, tengo alguna duda de elegir a algún jugador, pero el plan de partido lo tengo bastante claro desde principio de semana. Y vamos allí con las ideas claras y con los jugadores que mejor estén para jugar. Bueno, es verdad que el partido ante el Hércules es un contexto muy concreto, ¿no? Además, con bajas durante la semana, día tras día. Y fuimos el Mérida menos Mérida, 24-25, eso sí que es una realidad. Montparlé, Suni, seguís diciendo futbolistas, al menos esta semana ya saben con qué piezas puede contar. Creemos que sí. El Caballo, Juan Germán, hostia, nunca, no le he metido ningún papá mamá al Caballo. Joaquín Flores hizo 2 goles en su debut. Fue ante el... Es que siempre equivoco el partido ante el Dítir y ante el Jerez. No me acuerdo cuál fue el 1 y el 3. Pero vamos, marcó un golazo en cada partido, me acuerdo. Podría ser Joaquín Flores, sí. La sanción de Guilló, recordamos, 2 partidos a él, 1 a Dani, su segundo. Mucho porque me equivoco en la reacción, pero es cierto que no protesto. De hecho, hago la misma reacción el otro día contra el Sevilla cuando me marca el gol. Iba con una sobrecamisa y me la quité del cabreo y la tiré, y esta vez pues fue una decisión que estaba viendo que habían 4 jugadas seguidas ahí donde una faltita, un saque de banda, y nos estaban metiendo en nuestro campo un poco también las decisiones del árbitro y me cabreé, pero no, en ningún momento protesté. Entonces, bueno, creo que también podrían haber tenido más consideración porque... otra cosa es que te proteste a la cara, te haga cualquier cosa que no, pero no, en ese momento precisamente para no protestar me giré y de la rabia pues hice ese acto. Lo otro fue por lo de Dani, fue por esa situación de la botella que expulsan al máximo responsable, y ahí el jugador que la tiró lógicamente se equivocó, así se lo hemos hecho saber. Y sí, vamos a dirigir con el que nos dejen que se ponga de pie, pero sí tenemos claro cómo vamos a hacerlo. Entre Davo, Juancho, entre Davo seguramente que sea él el que tenga la voz cantante en el banquillo. Era
Era un año extraño sin sanciones al entrenador del Mérida, ¿eh? Juanma Barrero se comió varias, David Rocha se comió varias. Pues ahora le toca a Sergi Guilló. No sabemos quién tiró la botella. ¿Crees que este barco puede llegar a buen puerto? Puede llegar a buen puerto y puede morir en la orilla también. Esto es fútbol. Ya veremos. En todo caso, vamos a disfrutar el viaje y no solo la orilla, ¿no? No solo la tierra, sino también el tiempo en el mar, que al final es lo que merece la pena. Goran Milojevic como futbolista oculto. El barco ya tiene reventas. La verdad es que no se cabe, ¿no? Este año en el barco. Tercera pista del futbolista oculto. Sí que os digo que hasta ahora no se ha acertado, ¿eh? Yardel Espinosa. Marcó con el Mérida con la pierna derecha, con la izquierda, con la cabeza y con el hombro. Juan, futbolista oculto. Javi Eslava. Lo habían dicho antes. Pero no es Javi Eslava. Creo que esta es muy clara, ¿eh? Creo que esta es muy clara. Benítez, Meléndez. Yo creo que Meléndez no marcó ni con la cabeza, ni con la izquierda, ni con la derecha, ni nadie. Eliseo Falcón. Podría ser Eliseo Falcón, ¿no? Marcó este año, no sé si fue al Fuenlabrada, ¿no? Marcó con ahí medio un escorzo, también no recuerdo si fue con el hombro, sí. Esa es la tercera pista del futbolista oculto de hoy. Menos mal que he cambiado las pistas, porque está siendo bastante más complicado así que como estaba. Carmelo Merenciano, la rubia, pero ya lo han dicho. Juanma Prieto, entiendo que dices Prieto. Cuando dices Prieto, Juanma o José Luis, entiendo que Juanma. Pero bueno, ni a Juanma ni a José Luis. Lolo Pla, que también lo habían dicho antes, sigue sin ser citado, el futbolista oculto de hoy. Edu Martínez, David Pirri, no es ninguno de los dos. Más sobre la previa, las bajas de cara al partido. Bueno, vuelve Beneit y las bajas son las mismas. Tenemos a Lava Liberto por sanción, Nil todavía no está recuperado y Edu sigue también con la molestia y tampoco va a estar. Así que recuperamos a Beneit, recuperamos a Bonaque por sanción y creo que ya está listo. Y la situación, pues precisamente de esos lesionados. Yo espero tener a el Lava seguro, yo creo que va a estar la semana que viene, sí o sí. Nil, el objetivo es que llegue la semana que viene. Y Liberto, su objetivo es llegar a la semana que viene. No sé si podrá estar, pero el Lava casi lo doy por seguro. Nil y Liberto tengo alguna duda más. Nil tiene un esguince gordo, que a la vista parece que es más gordo de lo que a él le molesta. Él ya ha tenido varios esguinces y se conoce bien, cree que podrá estar. Y Liberto es todavía pronto para definirlo. Tiene ahí una rotura en el sóleo y eso es más difícil, pero bueno, él tiene todas las ganas de querer estar. Dice que no va a estar 3 semanas y nosotros, si hay algún riesgo de que sea grande, no lo vamos a utilizar. Alfred es un cachondo. Liberto no lo espero antes de Antequera. Antequera es el próximo partido. El próximo partido. Por tanto, el futbolista oculto de los nuevos de los antiguos. Eso sería una pista, Juan García. Eso sería una pista por sí misma y no voy a decir. Ahí está la gracia. Belencoso, ¿participará Juanjo con más minutos? Yo no les voy a salir de inicio, eso ya luego cuando hablemos del 11, cada uno dejamos nuestra opinión. Pero dejaría a Liberto para Ceuta. Mira, más en Ceuta tiene que tener ganas de mucho, ¿no? Porque en Ceuta no triunfó Liberto Beltrán, de hecho no funcionó nada allí. Cuarta pista del futbolista oculto, que seguís diciendo nombres y seguís lejos del futbolista oculto. Sigue en activo. Estando Beneit puede cumplir, dices, ahí en banda. Ahora hablamos del 11. Dice Sergio que quizás pueda forzar ante... tú dices que no fuerce para el partido ante la Antequera. Bueno, veremos cómo evoluciona la semana. Es verdad que no ha tenido prácticamente lesiones todo el curso. Seguís sin acertarlo, ¿eh? Vamos a escuchar los dos últimos cortes de Guilló. Pero seguís sin acertarlo. Sigue en activo, otra gran pista. Creo que hoy era bastante más sencillo. O yo al menos lo entendía bastante más sencillo. Guilló sobre esas bajas en laterales. Ya nos pasó la semana pasada y tuvimos que inventar un poco. Hicimos un plan de partido donde cambiamos ciertas cosas y esta semana no tengo un jugador que sea lateral izquierdo como tal. Puede actuar Saúl.
Luego en el lateral derecho tampoco tenemos, Pipe es el único lateral derecho como tal de la plantilla, pero tenemos ahí, pues es más fácil cubrir esa baja que la del lateral izquierdo. Bueno, depende del dibujo que elijamos, tengo bastante claro lo que voy a hacer, pero lógicamente te tienes que adaptar porque, bueno, pues de gracias tienes a tus dos laterales izquierdos en este momento lesionados y tienes que solucionarlo de alguna forma. Ahora cuando hablemos del 11 hablamos de qué posibilidades tiene para jugar ahí en esas posiciones, ¿no? Pero es verdad que, de todos modos, el cambio de dibujo de las últimas semanas a 3 centrales, a 3 defensas, ayuda un poco ahí, ¿no? Porque es verdad que si no, estábamos bastante jodidos. Hugo Díaz, Carbó, Pedro Conde, Dani García, Pipe, ninguno está ahí ni siquiera cerca. Demasiadas lesiones en este tramo. Mucho, pero bueno, es fútbol, no gasto energía en lo que no puedo controlar. Allí, lógicamente, sabíamos que Liberto pasa por un muy buen momento durante todo el año y en Alicante iba a ser muy importante y bueno, pues esa lesión nos trastocó un poco y creo que ahí fuimos menos ofensivos, menos el ir al espacio con Liberto nos quitó eso en Alicante y mucho tiempo de la segunda parte lo pasamos donde no lo queríamos pasar, pero creo que en líneas generales el equipo hizo un buen partido. Entonces ahora tenemos que adaptar, tenemos que mejorar lo que hicimos la semana pasada, creyendo que hicimos un buen papel en lo que nos tocaba y no quiero gastar energía, tengo una plantilla que son los que tengo y voy a tirar para adelante con lo que hay y están más que preparados los que juegan para hacerlo, son oportunidades que tienen que aprovechar y lo vamos a hacer, vamos a ir a Fuenlabrada con todo. Bueno, yo creo que todos los equipos tienen ahora bajas, es normal en este tramo de temporada y ojalá. El problema nuestro es que se han concentrado los dos futbolistas con más capacidad para hacer daño al rival, ¿no? Pero bueno, a ver si otros asumen esa responsabilidad. ¿Qué pasará en el caso de Tommy Burdal? Pues supongo que en verano pues saldrá del equipo y irá a otro equipo, supongo. Mician, Gaspar, Chavalé, Yacín, David Kans. No. O yo me lo he perdido, que creo que no, o no lo habéis dicho. Quinta pista, y ya es la definitiva. Fue el primer jugador en marcar tras el anuncio de la llegada de Heffernan. Si antes lo habéis rozado porque habéis hablado del tema. Pero creo que no habéis dicho quién fue el primer futbolista en marcar después del anuncio de la llegada de Heffernan. No fue Jaume Tobar, no fue Antonio Pino, no fue Miguel Ángel Espinar ni Dani Espinar, no sé a cuál te refieres de los dos, pero no fue ninguno de los dos en todo caso. No fue Álvaro Ramón. ¿Qué va a ser la primera vez que no acierte nadie o qué? ¿No fue Aitor Pons? A ver si que me he confundido yo en alguna pista. ¿No fue Nacho Goma? Sí nos da. Con 3+3 en casa y uno fuera, sí nos da para playoffs, sí. Bastante además. No fue Sandoval. Si he dicho Sandoval ni estaba. No fue Bonaque. Dani García ya no estaba en el Mérida. No fue Artiles. No fue Felipe Alfonso. Tampoco fue Chuma, que no ha llegado todavía. Sigo leyendo nombres que decís en el chat, pero yo no he leído. Fue Igor Rocha, Armarito97. Un punto para Armarito97 que se estrena. ¿Fue Igor Rocha? O ya, a ver si he dicho alguna mentira. Pero repaso los datos. Marcando él todo victoria menos un empate. Pues fueron 5 victorias y un empate en Jerez, con gol suyo. En su debut generó 2 goles, gol y asistencia en el partido ante el Panadería Pulido, allí en Canarias. Marcó con el Mérida con la pierna derecha, con la izquierda, con la cabeza y con el hombro. Eso es una realidad. Marcó con el hombro ese primer gol después de la llegada de Heffernan ante el Tamaraceite. Sigue en activo, está en el Montijo este año y fue el primer jugador en ese partido ante el Tamaraceite en marcar. Ganamos 6-1. ¿Lo del nombre está comprobado? Sí. De hecho, no sé si en el vídeo que pondré ahora sale, pero sí. 31 partidos, 2043 minutos, 6 goles, 4 asistencias. Gustó mucho Igor aquí en el Mérida. Luego, de hecho, extrañó que no renovara, ¿no? Quizás era el futbolista que más hubiéramos renovado de los que no renovó, de los que no renovaron. Mira, ese gol con el hombro. Ese gol ante Javi Sánchez, precisamente. El bueno de Javi Sánchez es con el hombro. Pero luego tampoco ha sido capaz de remontar su carrera, ¿no? Futbolista sacrificado. Aquí cuando ya empezamos a jugar Guille Perero. 4-4-2, pero él
por todo el campo prácticamente. Se Un corta, futbolista centra la media vuelta. Uy, madre mía, que salió mal el que se portero. pasó Rocha. vertical, pero Gol. siempre faltó, Gol, gol. siempre pareció falta de una peseta para el Burgos. Dicho esto, aquí en Mérida gustó mucho su año. Se retira con el número 4, Bonaque. Disculpa, ya he quitado audio, es que pensé que no tenía audio, por eso lo he puesto. Pensé que no tenía audio. Y este es el empate, sí, marcó en Antequera, correcto. Y este es el gol ante el Jerez, que fue su único gol con no victoria, el empate a 1. Ese es ante el Paradilla Pulido allí. Vino de jugar playoff, sí, es verdad que también venía ya con lesiones, pero en Mérida hizo bastante buen año. Podríamos firmar el mismo resultado que ese partido contra el Antequera, sí, fue allí, ¿no? Y ahora es aquí. Aquí al Antequera yo creo que no lo hemos ganado, fue empate el año de ascenso a primera red y luego el 0-1 con la expulsión de Bonaque. Por cierto, mañana nos pita el mismo árbitro que nos pitó el año pasado ante la Antequera, que expulsó a Bonaque. Es de cabeza, no es de hombro. Yo es que creo además haberlo hablado con él, Sebas, y reconocerme que lo metió con el hombro. Sí, creo, tengo que mirar el WhatsApp, pero posiblemente lo hablaría hasta con él antes de anotarlo así. Bueno, veo los asientos verdes en preferencia, parece que ha pasado una década y ha pasado poco tiempo, ¿eh? Bueno, seguimos con nuestro papá o mamá pizarrita romano. 5 comparativas entre futbolistas, momentos, árbitros, entrenadores, pues un poco lo que sea del Mérida. A ver, la semana pasada fueron bastante igualadas. Vamos a ver esta semana. Pedro Tamayo o Manolo Parra. No sé, este es para los muy antiguos. Este es para los que ya tenemos una edad. Porque Manolo Parra llegó en el 89 o en el 90, no me acuerdo. Tamayo estuvo en la 92-93. Parra estuvo 3 años, 89 partidos, 5 goles. Tamayo estuvo solo una temporada, hizo muy buena temporada. Tamayo Salguero en el centro de la defensa. Recordaréis en aquella temporada de la Copa del Rey con el Depor, con el Sevilla de Maradona. Luego también estaba Juan Marrero por allí jugando de central. Y lo jugó todo Tamayo aquel año, 42 partidos. Parra fue de aquellos 3 que vino que vinieron del Badajoz. Paco Alegre, Manolo Parra y la Pava Blázquez. De hecho fue el que más triunfó. Alegre, para lo bueno que era, no triunfó demasiado. Blázquez acabó a hostias con Pepe Fouto, pero Manolo Parra sí que funcionó y se quedó aquí. Tamayo es del Burgos, sí, y además creo que trabaja allí en el Burgos, tiene alguna relación con el Burgos. Yo me quedo con Parra. Creo que vosotros también. No los conozco, coño, Al. Eso significa que eres muy, muy joven. Que no conozcas a Parra o a Tamayo, joder. Centrales míticos de los años, de los primeros 90. Parra era un futbolista en teoría más de líbero. Jugó con el Mérida. En aquella época se jugaba con un líbero todavía. Tamayo era central. Yo me quedo con Parra. Y vosotros también. Iba a deciros en clave 2000-2001, pero es que fueron la única temporada de ambos. Antonio Ramírez o Juanjo Serrano. El cuerpo te pide decir muy rápido Juanjo Serrano, pero si te pones a pensar lo que hizo Ramírez y cómo fue Ramírez, también se le puede elegir a él, ¿eh? 17 goles, 6 asistencias Ramírez, 28 goles, 1 asistencia Juanjo Serrano. Ambos como sub-23 en aquella temporada del ascenso de tercera a segunda vez, la pareja titular, arriba, Ramírez Serrano. Con Stroni, aquel albanés, un poco de suplente. No sé si os acordáis de Stroni. Ambos se necesitaban. Mira, estáis eligiendo más Ramírez de lo que yo pensaba. Yo pensé que iba a ser más. De hecho, Serrano tiene Romamito. Y a Ramírez, ahora que me acuerdo, no le hicimos Romamito. Y probablemente lo hubiera merecido. Es verdad que aquel equipo 2000-2001, con Santi Amaro, con Juanma Barrero, con Guerrero, con Arroyo, con Luis Sierra, Ángel Luis, Chema Indias. Quizás era un equipo de muchos futbolistas con carisma, ¿no? Pero Ramírez era un futbolista con mucho carisma también, ¿eh? Ramírez, Serrano, Ramírez, ambos, Serrano. Me estoy comiendo un anuncio, pero Ramírez. De hecho, Ramírez luego se quedó con respecto a lo que se esperaba de su carrera. Serrano hizo una gran carrera en segunda B, pero gran carrera en segunda B. De la carrera de Ramírez posiblemente esperábamos más, ¿no? Ramírez, de hecho, en aquel partido del ascenso marca un golazo desde la banda, que alguna vez lo he puesto. Aquel día yo creo que marcan los 3, ¿no? Marca Amaro, marca Ramírez y marca Serrano. Marcan los 3 en aquel 3-0 que nos da el ascenso.
Juanjo era muy bueno finalizando. Ramírez era muy ratón, de provocar cosas cerca del área o incluso en el área. Y sí, evidentemente creo que Serrano era más 9, ¿no? Yo me quedo con Serrano, pero por muy poca diferencia, ¿eh? Con bastante poca diferencia. Va sobre zurdos. Santi Villa o José Gaspar. Creo que no. Tengo la duda de que los he comparado ya. Creo que no los he comparado a ambos. Ambos yo creo que son mitos del Mérida. Santi Villa, 103 partidos, 21 goles, verdad que muchos en tercera, 10 asistencias. Gaspar, 78 partidos, 7 goles, 7 asistencias. Villa, Gaspar. A ver, siendo futbolistas ambos de banda izquierda, es verdad que Santi Villa al final jugó de todo menos de extremo aquí, jugó de lateral mucho tiempo, luego jugó en línea de 3 como interior zurdo en tercera división con Santi Amaro. Gaspar, yo creo que sufrió el no ser un... Sufrió el no ser muy comprendido en el club ni por sus entrenadores. Por Diego Merino pasó mucho más tiempo cerca del 3 nuestro que del 2 rival. Luego se queda fuera de la plantilla en aquella 21-22 y vuelve a ser repescado en invierno con la salida de Ferpina, ¿no? Yo aquí hice Gaspar 55, Villa 45 y hice ¿el Gaspar de cuándo? Pues el Gaspar global. No jugó, bueno, jugó más, jugó 20 y tantos partidos más, pero tampoco mucho más. Yo me quedo con Gaspar siendo tremendo Santi Villa, y siendo Santi Villa un futbolista honesto en el Mérida, que se comió un descenso sin ser el principal culpable, se quedó. Yo siendo muy de Santi Villa, pero me quedo con Gaspar. Yo Gaspar, sabéis que siempre ha sido una debilidad mía desde antes mucho antes de ese gol, del gol de Zolo Gaspar. Me quedo con Gaspar, pero no, quizás por menos diferencia, quizás es que menos diferencia tengo de hoy. ¿Vive en Extremadura? Sí, creo que vive en Mérida. Creo que alguna vez no me ha dicho que era vecino suyo, que vivía muy cerca suya. Sí. Está claro que el tío le echó un par y se quedó a levantar esto. Sí, fue el único junto a Javi Chino, ¿no? Porque me acuerdo de aquel verano, yo me acuerdo en Coruso, del descenso, de decir Dani Martín después del partido, estar yo con él pues allí un rato llorando. Ahora me han dicho todos que todos quieren seguir. Dani, sabes que más que no va a seguir nadie. Digo, como mucho Chino. El resto no va a querer seguir ninguno. Y bueno, al final fue Santivilla. Gaspar se fue al País Vasco. Bueno, Gaspar se fue a La Rioja. Gaspar sigue jugando en tercera división de La Rioja. Nunca me acuerdo del nombre del equipo. Nunca me acuerdo del nombre del equipo. Porque siempre los confundo. A ver si lo tengo en el WhatsApp con él. Que alguna vez he hablado. Pero sigue jugando en tercera. En el Berceo. En el Berceo y sigue jugando. Dani Martín o Paco Puertas. Yo me quedo con Dani Martín. Pero creo que Paco Puertas al final. Que Paco Puertas sufrió no ser tan tribunero como si era Dani Martín. Pero creo que al final hay que valorar bien su etapa. Creo que tampoco tuvo toda la suerte del mundo, Sufrió la pandemia, sufrió los problemas, muchos problemas de lesiones aquel año. Pero yo creo que hay que valorar bien a Paco Puertas. Pensando solo en sus temporadas de playoff, es decir, 2001-2002 y 2007-2008, Juanma Barrero u Orlando Quintana. Pensando solo en las temporadas de playoff, yo me quedo con Quintana, a pesar de que recibió muchos más goles que Barrero. Barrero aquel año, 39 partidos, 30 goles encajados. Quintana, 40 partidos, 51 goles encajados, porque aquel Mérida era semejante a este. Aquel Mérida de 2007-2008 era un Mérida, también recibió un 6-0, también encajaba muchísimos goles. Pero yo creo que aquel año fue muy importante Quintana. Y creo que Barrero es evidentemente, ya sabéis lo que opino de él. Top 5 en cuanto a mitos del Mérida de toda su historia, posiblemente. Pero Orlando te dejó frío, Sergio. Ostras, tú. Ostras, Orlando hizo un temporadón, Orlando hizo un temporadón, Yo me quedo con Orlando, Perfiles diferentes, pero no sé de que no hay balance malo con los últimos. Hablas de los presidentes. Vaya porterazo Orlando. Juanma ha sido más, pero no en el Mérida.
Bueno, Juanma en el Mérida también ha sido bastante, ¿eh? Luego consiguió un ascenso como sub-23 titular, un playoff como el penúltimo playoff como sub-23 titular, luego volvió un año más, luego volvió ya como entrenador, luego volvió a entrenar incluso el año de Orlando Quintana, el año siguiente, ¿no? El año siguiente de Orlando Quintana, Juanma Barrero entrena con el equipo y al final no se queda, ¿no? Pero llegó a entrenar con el equipo. Orlando está en el top de porteros del Mérida. Pues es una discusión que algún día habrá que hacer, ¿no? Al menos de los últimos 40 años, que es lo que podemos valorar. Pero ahí sí te entra Portu, te entra Juanín, te entra Cañizares, te entra Férez quizás, te entra Leal, Nuno. Y del siglo XXI, pues Juanma, Orlando. Cuando dice el 11 del siglo XXI, los otros dos porteros eran Javi Sánchez, creo que era uno de ellos. ¡Ay, Manu, coño! Manu, por Dios. Manu. Liberto Doncel. Yo me quedo con Liberto siendo Doncel buenísimo. Montoya. Hombre, ya. Aquel 11 del siglo XXI creo que lo hice antes del ascenso. Pero ya te puede entrar Montoya quizás por Javi Sánchez, porque ambos consiguieron un ascenso. Pero el ascenso de Montoya en teoría es más complicado. Y hace un gran partido en aquel partido ante el Teruel, ¿no? Yo en este caso sí que me quedo con Orlando Quintana. Y por último, como árbitros denostados por el romanismo, los muy antiguos crecimos con Núñez Monterroso, pero también nos da para Fernández Marín. Fernández Marín pitó aquellos dos. El primer gran partido, el primer partido del Mérida en primera lo pita y se queda un penalti sin pitar en el último minuto que nos hubiera dado la victoria. Y el último gran partido del Mérida en la élite, que es ese partido de Copa en el Bernabéu, pues lía la que lía. Hay varios penaltis que no pita, especialmente ese penalti muy claro a Ibrahim Tal, ¿no? ¿Ibrahim se llamaba Tal? A Tal, no me acuerdo cómo se llamaba Tal, ahora me habéis pillado. Pero Núñez Monterroso, que el partido ante el Estepona, que estáis viendo ahí arriba, lo estáis viendo salir del estadio, me llama muchísimo la atención. Pasa lo del vídeo de arriba, es que, Rafa, he pensado justamente. Aidan Tal, coño, que Ibrahim, Aidan Tal, joder. Lo he pensado justo cuando recortaba el vídeo, ¿no? Este árbitro lo que hace es expulsar a 3 futbolistas del Mérida. El Mérida acaba con 8 ese partido, un partido que ganaba 2-0 al Estepona. Se lo acaban empatando, expulsa a Botella. Primero esta amarilla en la que no toca al portero. Esta es la segunda amarilla. Pero luego, por protestar, expulsa también con roja directa a Carlos Barrio y a... Hostia, ese era mi padre. Yo creo que ese era mi padre con una camisa que no le recuerdo. Creo que ese era mi padre con una camisa... Y ese debo ser yo, el que está al lado. A Carlos Barrio y a Álvarez expulsa a los 3 delanteros del equipo. Y yo creo que todos crecimos con Núñez Monterroso. Era un árbitro que marcó mucho la atención. El de mañana veo que es el mismo, es el que nos pitó en Bajada Honda, el 1-0 ante el Atlético de Madrid B. Y el... Mira, es que paro porque... Mirad la imagen de arriba. Me hace muchísima gracia este señor aquí, en la I, de distribuciones, de pie al lado cuando se va a ir. Pero vamos a ver, señor. Que ese señor sería de mi edad actual o incluso mayor, ¿no? Y está ahí... Sí, Llorón Muñoz Piedra ha quedado también muy señalado, ¿no? Pero... Y aquí os pongo a Monterroso. Estás diciendo que saque de centro o que saque una falta, encima me diga, bueno, pero ¿qué voy a sacar? Expúlsame a mí también, si tienes cojones. Venga, que no tienes cojones a expulsarme. Entonces, ¿qué hay que hacer? Luego somos nosotros los protagonistas, luego somos nosotros los que no somos humanos, luego somos nosotros los que hay que tener los nervios sentados y los que tienes que comprender a esos profesionales. No, señor. Creo que ellos en el campo lo único que deben hacer es comportarse y defender los colores de su equipo, pero honestamente y deportivamente, no enredando. Estas son las imágenes. Está claro que hemos ido a peor en el fútbol, porque antes un árbitro podía hablar después del partido y no había ningún problema. Ese era el árbitro, sí. Aquí, fijaos, la gente esperando al lado de la puerta. Tiene que salir el árbitro con Pepe Fouto, ¿no? Lo hago un poquito más grande. Y este señor aquí al lado increpándole. Metiéndose en el coche en el coche haga la policía al lado. La verdad es que vaya imágenes, pero con la gente eso ahí a 2 metros.
Yo creo que no nos volvió a pitar. Creo que lo miré hace tiempo y no nos haya vuelto a pitar, la verdad. Yo por historia me quedo con Núñez Monterroso que Fernández Marín. La verdad es que si te pones a pensar en esas dos jugadas, dices, madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, pronósticos. Ya los puse el otro día. Así está la clasificación. Me pongo a elegirlos. Me pongo a apuntarlos. Venga, que se nos va haciendo tarde. 11 menos 20. Romanito Mérida necesita Nando quitarle puntos, Sebas Bañani dice 1-2. Primer gol de Miciam. Armarito 97. 1-1. Gol de Busi. Rubén 1-0-1. Gol de Miciam. José Luis, ¿esto es victoria o derrota? Eso es victoria o derrota. 2-1. Entiendo que derrota. Entiendo que derrota con gol de Miciam. Romanito Mérida 1-1. Doncel. No sé por qué no me cogen los nombres hoy. Tarrinismo puro. Pará, porque esto se me va a ir. Gol de Miciam, porque es que no me está cogiendo los nombres. Simbal 17. Victoria con gol de Bonaque. Fabaco 116. Derrota 0-1. Antonio Amores 1-1. Gol de Juanjo. Rafa Mérida. Victoria 0-3. Gol de Carballo. Carmen Aleudae. Victoria 1-3 con Álgano. Gol de Álvaro Juan. Juan García no se llama Juanito Mérida, vale. ¿Y cómo te llamas ahora? Javier Carmona 2-2 Miciam. Sergio 1-1 Sánchez. Psicospor 1-2 Busi. Alfonso 8052 0-1, pero ¿quién es Nudo? ¿Ese quién es? Lo 0-1 Nudo, ¿eso quién es? Alfonso Higuero 0-2 Busi. Nando 0-1 Busi. Teso 78 0-1 1-0-1 Beneit. Juan García 2-3 Doncel. José Luis era derrota 2-1, vale, ok. No puedo jugar esa con peluca, me temo que no. Moisés victoria 2-1, gol de Álvaro Juan. Alf, el tuyo no lo he apuntado, ya te digo que no, es que se me ha pasado. Así que dímelo. Lolo. Vale, estoy torpete hoy. 1-1, gol de Naviam. De Al Martínez. Derrota. Gol de Naviam. Mente deportiva. ¿Ya? A ver, os digo porque es posible que se me ha saltado alguno, Estaros atentos por si no digo vuestro nombre. Sebas Mariani, victoria 1-2. Espérate, Alfonso 852 era victoria 1-0, gol de Busi, vale. Sebas Mariani 2-1, victoria, gol de Miciam. Armarito 97, 1-1, gol de Busi. Rubén 0-1, gol de Miciam. José Luis derrota 2-1, gol de Miciam. Romanito Mérida empate a 1, gol de Doncel. Tarrinismo puro, victoria 0-1, gol de Miciam. Simbal 17, victoria 0-1, gol de Bonaque. Fabaco 116, derrota 1-0. Antonio Amores, empate 1-1, gol de Juanjo Sánchez. Rafa Mérida, victoria 0-3, gol de Carballo. Carmen Alaudae, victoria 1-3, gol de Álvaro Juan. Juan García,
victoria 2-3, gol de Doncel. Javier Carmona, empate a 2, gol de Mician. Sergio, empate a 1, gol de Sánchez. Psicosport Mente Deportiva, victoria 1-2, gol de Busi. Alfonso 8052, victoria 0-1, gol de Busi. Al Igue, victoria 0-2, gol de Busi. Nando da 88, victoria 0-1, gol de Busi. Teso 78, victoria 0-1, gol de Beneiz. Moisés Mérida, victoria 1-2, gol de Álvaro Juan. Lolo Mérida, empate a 1, gol de Navián. Al Martínez, derrota 1-3, 3-1, gol de Navián. Esos son los pronósticos que tengo para hoy. 22. ¿Ok? Cierro pronósticos y nos vamos al 11. Cierro pronósticos y nos vamos al 11. Bueno, pues este fue el 11 que jugó en Alicante. Desde entonces tenemos alguna baja, que es Felipe Alfonso, seguro. 5 atrás, Saúl, Atumán, Eliseo, Bonaki y Álvaro Juan. 4 en medio, Miki, Canet, Carballo y Busi. Delantero, Mician. Firmamos el empate con las bajas que tenemos. Sí, se notan las bajas que tenemos, eso sí que es cierto. Voy a quitar a Felipe Alfonso. ¿A quién ponéis en ese lugar? Álvaro Juan. El culano Navián titular por delante de Mician. Kaiser 0-0. Sanfer Jesús 1-1, gol de Mician. El Fuenlabrada ni juega bien ni mete goles, pero algo tiene porque se está salvando. Yo creo que es un equipo que compite muy bien. Palomares, Saúl, Ismael, Eliseo, Bonaque, Álvaro Juan, Miki, Canet, Doncel, Busi, Herculano. O sea, todos más o menos da Benei lateral derecho. Yo creo que Benei ya no va a jugar de lateral, y menos el día que vuelve de la lesión. Yo creo que, en todo caso, creo que pondría a Mateo Prevedini. Estoy de acuerdo con Antonio ahí. Creo que si no es Álvaro Juan, la elección va a ser Prevedini. Yo voy a quitar a Felipe Alfonso, que es baja. Lo voy a traer aquí, ya lo pondré luego donde sea. Yo creo que la elección va a ser Álvaro Juan. Y habláis de un central más, Bonaque. O sea, vuestra opción es esta, Bonaque aquí. Y del Cerro. Un poco así, ¿no? Tenemos apercibidos ahora mismo a Palomares, a Doncel y a Busi, ¿no? Son los tres apercibidos. Con Predini sufriremos mucho. Bueno, yo creo que sufríamos a sufrir de todo, de cualquier manera, porque es un equipo que nos va a buscar muy bien las vueltas. Juanjo por Ganet. Saúl y Álvaro Juan carrileros, pero dejando más libertad para subir. Yo creo que Mateo, que le gusta sacar a Mateo fresco en la segunda parte. A ver, es un partido, quizás es el partido más para Mateo Prevedini, por esa cantidad de centros laterales que va a hacer el Fuenlabrada, por esa cantidad de... Bueno, y Saúl del Cerro también está percibido, correcto, vio la novena amarilla. Bonaque cubriendo zona diestra. Yo ahí discrepo, Yo creo que si no vamos con Prevedini, nuestro mejor defensa por alto es Atumán. Por tanto, entiendo que jugará Atumán cubriendo ese perfil, porque a Álvaro Juan le va a costar más defender el segundo palo, ¿no? Por tanto, entiendo que ahí va a ir más Atumán. Siempre que decimos son 5, son 4 centrales. Bueno, no siempre, hombre. Hemos jugado partidos con Álvaro Juan y con Beltrán de carrileros, Pareja por Bonaque en la que tienes puesta. Yo a Pareja lo veo ahora mismo ya muy fuera del 11 titular. No creo que vaya... Creo que Bonaque está bien antes de su sanción. Creo que va a seguir siendo titular Bonaque. Yo a Pareja ahora mismo no lo veo, la verdad. Lo que tengo dudas es el tema de Ganet y de Juanjo, porque sí que puede ser, de hecho sí que lo creo, que va a jugar Juanjo, si lo veo por aquí, su primer partido como titular después de su lesión. Busi juega seguro. Cambio Busi. La verdad es que el otro día en Alicante se me pasó preguntarle a Guilló por ese cambio, ¿no? Más que por el cambio de Busi por Carballo, por la suplencia de Carballo, que parecía que estaba muy consolidado y de repente fue suplente, ¿no? Cuando ya lo veíamos como muy titular. Quizás para mí Ganesa el último mediocentro del equipo. Bueno, Muñoz, Sánchez... Gané a mí en Alicante, Ganés estuvo muy bien, Y de hecho estuvo bien incluso en cosas en las que él no suele estar. Es que si no es Saúl de carrilero no hay otra opción, ¿no? ¿Cuál es la otra opción que propones, Antonio?
No hay otra opción para jugar por la izquierda. A no ser que sea, por eso, un Álvaro Juan o un Busi. Tú dices que juegue por la izquierda, pero de lateral, no de carrilero, te entiendo, ¿no? Aunque no descarto para nada jugar sin un 9 fijo y poner a Carballo de 9 falso. Bueno, Guilló dijo en la rueda de prensa, no he puesto el corte, pero dijo que jugaría en uno de los dos, que jugaría Mician o Nacian. O no, Nacian. Mician o Navian. Música en la derecha y Álvaro Juan izquierda. Yo no lo veo. Yo solo veo titular a Juanpa y a Doncel. El resto, yo creo que Falcón va a ser titular también seguro, que Muñoz va a ser titular seguro. Y el resto puedo tener más dudas, sí. Me fío de Busi presionando, pero no de Carril. No, yo a Busi creo que es un futbolista ya para el último tercio de campo. No creo que, no lo veo de dos. Me parecería un riesgo, la verdad. Me gusta la banda derecha con Álvaro y con Doncel. Sí, prácticamente todo en la profundidad y todo el desborde que tenemos está ahí, ¿no? Si hay que elegir Mician, Navian no está nada fino. Bueno, yo sé que Navian no está nada fino o es ese perfil de futbolista. Ahora confiamos en lo que dice Sergio en rueda de prensa también. Tampoco he puesto el corte en el que habla de las mentiras en rueda de prensa. Pero supongo que lo habréis escuchado, ¿no? Vaya palo que le he dado a Navian. Es que creo... es que no sé si dices fino... No sé si te refieres al físico o con el balón. Es que me parece un futbolista con muy poca sensibilidad en el pie. Puede tener otras virtudes que creo que las tiene, pero es un futbolista sin sensibilidad en el pie. De hecho, en Alicante creo que nos penalizó mucho en los últimos 35 metros que ni Mician, ni Busi, ni Navian sean futbolistas para conducir la pelota ni para ser muy concretos con el pie. Navian tiene otras virtudes que no vamos a conocer. Bueno, al final es verdad que tampoco está triunfando mucho Pablo García en Salamanca, ¿eh? Pablo García evidentemente va a pegar un bajón ahora, va a ir a segunda ref. Pero creo que ahí hemos echado de menos algo más, sinceramente. Sí. Al culano no se le puede medir por 3 ratos. Hombre, cuando llega ya abril... Es que tampoco está eslava. O sea, si no juega ahora... ¿Cuándo? Sí, pero no era un 9 Pablo García, era otro tipo de delantero que creo que nos hubiera venido... Evidentemente creo que era bastante superior como delantero a Mician y a Navian, la verdad. Bastante superior. Raro que a Sergio no le dé una oportunidad de titular. Habiendo vuelto Mician de la lesión, fue volver Mician y ponerlo, ¿no? Es verdad que... Oye, ¿cómo ha ido? Ha sido 24 pronósticos. ¿Cómo ha ido la fe en el equipo? Muchos doses veo, ¿eh? Han sido 3 unos en la quiniela, 8 empates y el resto doses, 15 doses. Bueno, no está mal, no está mal. Ahora es cuando echo de menos a Jaime Martín y su violencia. Fíjate, lo he dicho muchas veces, Mr. Holgado. Es curioso lo de Jaime Martín porque es un futbolista que no termina de poner el huevo en ningún lado. Y que a mí me pareció súper aprovechable en Mérida, pero tampoco está rompiendo en Yeclan. Está siendo... No no fue titular, por ejemplo. De hecho, entró en el minuto 90. Y es un futbolista que creo que te da muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Dicho esto, firmamos el empate en Fuenlabrada. No digo que sea bueno, porque creo que es bueno el empate, pero ¿lo firmaríais? Ya sabíamos desde antes de empezar la jornada que si empatábamos en Fuenlabrada, seguíamos en playoff. Sí, no. Yo tengo muchas dudas, ¿eh? Yo creo que sí lo firmaría, ¿eh? Sí lo firmaría porque sigues en playoff. Al final, yo empiezo a creer que con los 9 puntos de casa nos va a dar. Y si encima sacas un punto fuera... Si ganamos es un golpe en la mesa, ya, claro, eso está claro. Si perdemos seguimos dependiendo de nosotros. El Atlético de Madrid es ante el Alcoyano, hemos dicho, ¿no? Sí, que es mañana a las 12, vale. Y si es 0-0, mejor. Si ganas este, lo tienes hecho. Hombre, si ganas este partido, casi que te vale un más 6 en casa. Si esos 3 puntos son al Atlético. Si de esos 6 son 3 al Atlético de Madrid. Empatar es pan para hoy. Hay que ir a los enfrentamientos directos con holgura. Yo creo que también queremos demasiado, ¿eh? Los 9 de casa no los vamos a hacer.
bueno, también dijimos que no íbamos a ganar y seguimos ganando, ¿no? Sanluqueño, Yeclano, Sevilla. 2 puntos fuera de casa cuando antes hubieran sido 0 con los ojos de... Ah, claro, Sergio, o sea, dices 2 empates, Hércules y Fuenlabrada, cuando antes posiblemente hubiéramos sacado 0. Es un punto de consideración de la plantilla, vale, doble, claro, es que además hay que ser conscientes, ¿no? Vamos sin Eslava y sin Beltrán, y sin Felipe Alfonso, que es posiblemente nuestro mejor competidor. Contra Hércules sí, por la situación era difícil, pero creo que puede estar más igualado que contra Hércules. Bueno, contra Hércules hay que decir que hasta el minuto 75 estuvo igualado, ¿eh? Es verdad que luego los últimos 15 minutos no nos marcaron porque Dios no quiso, pero estuvo bastante igualado. Empate hoy y en Huelva, joder, y en Ceuta también. ¿El equipo está salvado? Sí, hombre. Sí, hombre, habría que hacer todas las combinaciones matemáticas para ver si con 49 puntos está salvado, pero sí, con 49 puntos está más que salvado, más que salvado. Fuera que sacar puntos en Ceuta y en Huelva yo cuento con 0. Claro, entonces la única salida en la que cuentas con algún punto es mañana. Vamos sin 24 goles. No, vamos sin más, porque Felipe Alfonso también ha marcado un par de ellos, ¿no? Por lo menos. O 3 este año. O sea, mínimo son 27. Mínimo son 27. Y Nil Jiménez también marcó en Alcoy, 28. Ceuta-Marbella, partido interesante. Ese es hoy a las 6, ¿no? Sí, habrá que verlo. Habrá que verlo porque mañana al final nos coge viajando y no veremos nada. Bueno, con partido a las 12, igual cae alguno en el coche. Es un partido para ver con palomitas. La verdad es que hay que esperar a ver si el Marbella fuera capaz de rascarle algo. Lo dijimos alguna vez, ¿no? Si el Marbella se salvaba, era señal de que estábamos más cerca del playoff, ¿no? Porque jugaba contra mucho rival directo. Le ganó al Ibiza la semana pasada. Si fuera capaz de sumar ante el Ceuta. A día de hoy, yo creo que con 9 puntos nos da. Si son los 9 de casa. O sea, si ganas al Atlético Madrid B. Y ya si ganas al Antequera, ¿no? Pero bueno, sobre todo al Atlético Madrid B. A mí lo que me mata son los comentaristas. Bueno, yo creo que hay comentaristas muy buenos en FTV, narrador. A mí hay un narrador, no sé decir nombres, que me pone enfermo. Y que de hecho le quito el sonido. Pero a mí el resto de los comentaristas y narradores me parecen... No me parecen malos, la verdad. Nos interesa más el Betis B Hércules, que también es hoy. También es hoy a las 6, hemos dicho. El argentino me pone... Sigue habiendo argentino. Yo pensé que ya no había narrador argentino en FTV. No, creo que ya no está, ¿eh? O yo al menos no lo escucho. Es verdad que yo muchas veces le quito el sonido. Tengo que decirlo, pero creo que ya no está. El que tiene peor calendario es Sevilla. Sevilla tiene ahora... Recibe al Betis en el derbi. Va a Antequera. Recibe al Atlético Madrid. Va a Villarreal. Y recibe al Alcorcón. Sobre todo estos 3 partidos seguidos... No está mal. No está mal lo que tiene el Sevilla. El Intercity nos hubiera venido bien ayer. Estoy muy de acuerdo. Que el Intercity se haya borrado. Ahora va a Sanlúcar. Además va sin Borja Martínez. Sin Burlamaqui, creo. Y me suena que tiene otra baja más. Pues si pierde Sanlúcar se puede ya por descendido matemáticamente. Luego recibe al Murcia. Nos hubiera venido muy bien que hubiera llegado a la jornada 37 ante el Hércules con posibilidades, ¿no? Pero yo creo que se ha caído definitivamente el equipo. Hércules es el que tiene que... Sí, el Hércules es el que tiene que calendario más fácil, sí. Hércules va ahora a casa del Betis, recibe al Alcorcón, va a Villarreal, recibe al Algeciras, va o recibe al Intercity y recibe al Sanluqueño. Para mí calendario más sencillo, sí. Sí, sin bala. A Predini le decía en italiano. Ojo al Algeciras. Pero yo creo que el Algeciras no se va a meter. O sea, el Algeciras tenía que ganarlo todo para meterse. Y viene ya de 4 victorias consecutivas. No creo que el Algeciras vaya a terminar con 10 victorias consecutivas en la liga. Si lo termina, desde luego, se merece meter, ¿no? Pero bueno, tiene un partido hoy el derbi con el Atlético Sanluqueño para creer mucho, ¿no? Luego va a Yecla, recibe al Betis, va a Alicante. Igual nos interesa que gane la semana que viene Huesta para que llegue a ese partido ante el Hércules con alguna opción, ¿no? Bueno, familias, cumplimos 1 hora de directo. Aquí lo vamos a dejar. El streaming va a ser el lunes 9:30, el postpartido, porque mañana cuando llegaremos de Fuenlabrada hay que tener en cuenta que el viaje, yo creo que a la vuelta tendremos un solo carril en la autovía y será larguete. No creo que nos dé tiempo a hacerlo por la noche. Por lo tanto, viernes en principio 9:30. Viernes digo yo, lunes en principio 9:30. 9:30 en principio, Alf.
A ver, es susceptible de cambiarlo a las 10, pero yo preferiría 9:30. Qué rabia cuando dicen la Selección Deportiva de Mérida. Bueno, no nos ofendamos por todo, hombre. Lo dejamos aquí. Mañana 3:30 el partido. Quien quiera, a las 3:15 estaremos desde COPE, que viene Johnny también a hacerlo el partido con nosotros. Luego ya, el lunes por la noche, el post partido. Buen viaje a todos los que vayáis. Cuidadito en la carretera. Hasta entonces, sigamos entre todos haciendo Mérida.